Nadie entendía del todo qué hacía allí. Un joven flaco, despeinado, con voz rasposa y mirada inquieta, subido a un escenario sin más armas que una guitarra y unas letras que parecían salidas de un profeta moderno. No venía de una gran ciudad, ni de una familia artística, ni de ningún lugar donde uno esperaría que naciera un revolucionario cultural. Pero ahí estaba, cantando verdades disfrazadas de poesía, hablando en voz baja sobre cosas que otros apenas se atrevían a susurrar. Bob Dylan no cambió la música por accidente. Lo hizo con intención, con ambigüedad, con resistencia. Nunca pidió permiso. Nunca explicó demasiado. De hecho, cuanto más lo aclamaban, más se escondía. Mientras los jóvenes lo convertían en bandera de sus luchas, él huía del mito, negaba ser portavoz de nadie, y se refugiaba en la única cosa que parecía tener sentido para él: escribir canciones que cortaran como cuchillas y acariciaran como plegarias. Durante décadas, Dylan fue muchas cosas: héroe de la protesta, traidor del folk, trovador místico, rockero impredecible, converso evangélico, ganador del Nobel. Pero nunca dejó de ser un enigma. Y tal vez por eso sigue vivo en el imaginario colectivo, porque no es solo una figura del pasado, sino una pregunta que sigue abierta. Este viaje no busca explicarlo. Busca escucharlo. Entre silencios, contradicciones y versos que aún hoy resuenan en el alma de quienes sienten que la música puede cambiar el mundo, o al menos, puede cambiarte por dentro. En un rincón silencioso del estado de Minnesota, donde el invierno parece nunca terminar y el viento arrastra más preguntas que respuestas, nació Robert Zimmerman. No había nada en ese niño de Ibin que hiciera sospechar que cambiaría el curso de la cultura occidental. Era solo un chico judío de clase media, hijo de un comerciante y una madre protectora, rodeado de radios antiguas, carreteras interminables y una sensación permanente de querer estar en otra parte. Desde pequeño, Bob sentía que no encajaba. Mientras sus compañeros hablaban de deportes o se integraban en la rutina del pueblo, él escuchaba obsesivamente a Hank Williams, a Buddy Guthrie, a los viejos bluesmen que parecían cantar desde las entrañas del dolor humano. No era solo música lo que buscaba, era verdad. Una verdad que intuía que no estaba ni en su casa, ni en su escuela, ni en los sermones familiares, sino en algún lugar lejano al que había que llegar con urgencia. Le gustaba mentir sobre su pasado, incluso de adolescente. Se inventaba historias, cambiaba detalles, se presentaba como huérfano o como artista de circo. No por malicia, sino porque la verdad común no le alcanzaba. Él no quería ser Robert Zimmerman. Quería ser alguien más grande. Quería convertirse en Bob Dylan. Y eligió ese nombre como si supiera que con él vendría una nueva vida. Cuando llegó a la Universidad de Minnesota, no fue para estudiar. Fue para escapar. Para sumergirse en el movimiento beat, en la bohemia, en los cafés donde se podía cantar con los ojos cerrados y el alma abierta. En esos escenarios improvisados Dylan comenzó a probar sus propias canciones, aunque al principio solo imitaba. Sonaba como Buddy Guthrie, se vestía como él, hablaba como él. Pero detrás de esa copia ya latía algo distinto, una mirada filosa, una forma única de observar el mundo. Y un hambre insaciable de ser escuchado. Su familia, mientras tanto, observaba con desconcierto cómo su hijo se alejaba de todo. No entendían esa necesidad de renunciar a la comodidad, al futuro previsible, a los afectos de siempre. Pero Dylan ya no miraba hacia atrás. Él ya estaba escribiendo su historia. Y cada palabra que anotaba parecía alejarlo más de Ibin y acercarlo a esa otra dimensión donde las canciones no solo se escuchan, se sienten como si fueran tuyas. Porque incluso antes de tener éxito, Bob Dylan ya era una presencia incómoda. Nunca fue amable. Nunca fue complaciente. Sus amigos decían que era brillante y arrogante, profundo y evasivo. Y aún sin fama, ya hablaba como si supiera que su voz terminaría influyendo en millones. Tal vez por eso, cuando años más tarde le preguntaran por qué escribió una canción u otra, siempre respondía con una sonrisa irónica, como si dijera, ¿qué importa? Porque para él, lo importante no era explicar, sino provocar. Provocar una chispa, un eco, una grieta. Así empezó todo. No con un gran éxito, ni con una campaña publicitaria, ni con una industria detrás.
Empezó con un chico solitario, incómodo con su entorno, que decidió inventarse a sí mismo a través de las canciones. Un chico que no sabía bien qué estaba buscando, pero que ya había entendido que el mundo que le ofrecían no era suficiente. Y a veces, solo a veces, ese es el primer paso para cambiarlo todo. Greenwich Village. Años 60. Las calles olían a café barato, humo de cigarro y revolución. Era un barrio de artistas, vagabundos, escritores malditos y soñadores rotos. Un lugar donde las ideas flotaban en el aire como electricidad y donde las canciones no eran entretenimiento, sino manifiestos. Bob Dylan llegó allí como un desconocido. Y no tardó en convertirse en leyenda. Con apenas 20 años, recorría los clubes con su guitarra al hombro y una expresión entre desafiante y ausente. Cantaba con una voz que parecía de otro tiempo. Áspera, nasal, sin la técnica ni la dulzura que se esperaría de una estrella. Pero nadie podía ignorarlo. Había algo en sus palabras, en su manera de estar en escena, que obligaba a mirar. Como si cada verso estuviera escrito con urgencia, con necesidad vital. En ese universo de trovadores y poetas, Dylan encontró a sus primeros aliados. Dave Van Ronk, Joan Baez, Ramblin', Jack Elliott. Todos lo veían como un chico raro, intenso, algo mentiroso, pero con un talento innegable. En las mesas de los cafés se hablaba de él como si fuera un secreto demasiado poderoso para mantenerse oculto por mucho tiempo. Y así fue. En 1962, lanzó su primer disco. Apenas contenía 2 canciones propias, pero una de ellas, Son to Buddy, era un homenaje directo al hombre que lo inspiró a dejarlo todo. Pronto comenzaron a surgir letras más atrevidas, más políticas, más incendiarias. Y con ellas, la atención del público. Pero también la presión. Porque Dylan no solo escribía canciones. Escribía diagnósticos. Blowing in the Wind se convirtió en himno sin quererlo. The Times they are changing se escuchaba como un anuncio de lo inevitable. Y aunque muchos lo aclamaban como la voz de una generación, él lo odiaba. No quería ser portavoz. No quería ser símbolo. Solo quería escribir. Pero el mundo lo eligió igual. Lo colocó al frente de marchas, lo citó en discursos, lo convirtió en referencia moral. Y Dylan, cada vez más incómodo, empezó a jugar un doble juego. Decía lo que pensaba, pero también se ocultaba detrás de enigmas. Contestaba entrevistas con frases burlonas, escapaba de las etiquetas, se reía de quienes intentaban definirlo. En los bares del Village ya no era solo un músico prometedor. Era el centro de una nueva conciencia cultural. Un chico que, con una guitarra y una libreta, estaba desafiando al sistema más que 1000 pancartas. Y aunque muchos no lo sabían todavía, estaba a punto de hacer algo impensado, traicionar al movimiento que lo había convertido en ícono. Pero antes de eso, dejó claro que no se trataba de fama, ni de poder, ni siquiera de ideología. Se trataba de arte. Y el arte, para Dylan, nunca podía ser cómodo. En un mundo donde todos buscaban respuestas, él hacía preguntas. En una época de definiciones, él ofrecía ambigüedad. Y en un momento en que se pedían líderes, Dylan simplemente respondió, no sigo a nadie. Por eso muchos lo amaron. Por eso otros tantos lo odiaron. Pero todos, absolutamente todos, lo escucharon. ¿Tú crees que un artista puede cambiar el mundo o solo puede narrarlo? Déjamelo en los comentarios. Había una tensión en el aire que no se podía cortar ni con guitarras ni con versos. Estados Unidos ardía por dentro. La lucha por los derechos civiles, las marchas, los discursos de Martin Luther King, todo parecía anunciar una tormenta inevitable. Y en medio de ese escenario explosivo, la voz de Bob Dylan comenzó a sonar como algo más que música. Como si hablara directamente desde la herida de un país dividido. A diferencia de muchos artistas blancos de su tiempo, Dylan no observaba desde la distancia. Se empapaba de la rabia y la esperanza de los que exigían justicia. Asistía a manifestaciones, se subía a escenarios improvisados en medio de protestas, compartía espacio con líderes que sabían que podían morir por decir lo que pensaban. En 1963, cantó en la histórica marcha sobre Washington, justo antes del discurso I Have a Dream.
No era solo un músico más en la multitud. Era parte del mensaje. Sus canciones empezaron a ser citadas en artículos, en sermones, en universidades. Only a Pawn in Their Game, que hablaba del asesinato del activista Medgar Evers, escupía una verdad incómoda, que el racismo no era solo odio individual, sino un sistema que manipulaba a los oprimidos para mantener el poder. Dylan no escribía desde la trinchera del panfleto, sino desde la profundidad de quien observa las grietas del alma humana. Y sin embargo, a pesar de su cercanía con el movimiento, siempre se mantuvo al margen de los dogmas. No militaba en ningún partido, no se alineaba con ninguna ideología. Solo escribía. Y eso lo hacía aún más poderoso. Porque su lealtad no era hacia una causa concreta, sino hacia la verdad. O al menos, hacia su forma única de percibirla. Joan Baez, su compañera sentimental y política durante esos años, lo empujaba a involucrarse más activamente. Pero Dylan resistía. Sentía que cada vez que lo usaban como símbolo, lo reducían. Y él no quería ser reducido. No quería ser mártir, ni líder, ni mármol. Solo un tipo con una guitarra que, cuando se sentaba a escribir, parecía canalizar algo más grande que él mismo. En esos años grabó The Lonesome de Ato Fattie Carroll, una canción desgarradora basada en un hecho real, el asesinato de una mujer negra por parte de un hombre blanco rico que apenas recibió una sentencia simbólica. No gritaba, no insultaba, solo narraba los hechos con una frialdad poética que golpeaba más que cualquier grito. Y al final, esa era su fuerza. Dylan no necesitaba levantar la voz para hacerte temblar. Pero mientras más fuerte era su impacto, más incomodidad le generaba el rol que le asignaban. Algunos militantes se molestaban porque no tomaba una postura más firme. Otros lo veían como un oportunista. Y muchos fans empezaban a no entenderlo. Pero Dylan ya estaba en otro lugar. Siempre lo estaba. Porque lo que pocos comprendían era que Dylan no escribía para ser aceptado. Ni para complacer. Escribía para sobrevivir. Y su arte no podía ser prisionero de ninguna bandera, ni siquiera de las que él mismo ayudó a levantar. En una entrevista dijo, «Yo no tengo respuestas para nadie. Solo canciones». Y tal vez, en tiempos de tanta confusión, eso era lo único que podía sostenernos. ¿Crees que un artista tiene la obligación de ser activista, o basta con que diga lo que siente? Me interesa tu opinión. El 25 de julio de 1965, Bob Dylan subió al escenario del Newport Folk Festival con una chaqueta de cuero negra, una Fender Stratocaster colgada al hombro y una banda eléctrica detrás de él. Fueron 15 minutos de distorsión, velocidad y furia. Y bastaron para dividir al mundo. El público, acostumbrado al Dylan acústico y comprometido, al profeta de la guitarra de palo, lo recibió con una mezcla de shock, ira y traición. Algunos abucheaban, otros gritaban que no se escuchaba, pero la sensación general era clara, algo sagrado se había roto. Pete Seeger, ícono del folk tradicional, supuestamente quiso cortar los cables con un hacha. Y Dylan, entre canciones, sonreía como quien quema su propia estatua para ver qué pasa. Ese momento pasó a la historia como la traición eléctrica. Y fue más que un cambio de sonido. Fue una declaración de independencia. Dylan no solo abandonaba el folk, abandonaba la imagen que el mundo había construido sobre él. Rechazaba ser el mesías cultural de nadie. Su mensaje era claro, no me usen, no me expliquen, no me limiten. El álbum Highway 61 Revisited, lanzado poco después, selló esta ruptura con un golpe de genialidad. Canciones como Like a Rolling Stone rompían las estructuras tradicionales, mezclaban ironía con épica, y colocaban a Dylan en la cima de una nueva revolución, la del rock inteligente, corrosivo, literario. Ya no era solo un músico. Era un provocador, un poeta de asfalto, un animal impredecible. Los fans más puristas se sintieron traicionados. Pero una nueva generación lo abrazó con más fuerza que nunca. Dylan se volvía más impredecible, más críptico, más explosivo. Su figura dejaba de ser un faro para convertirse en un relámpago, fugaz, brillante, incontrolable. Y mientras tanto, él observaba todo con distancia. Como si hubiera comprendido que la única forma de seguir siendo honesto era ser inestable.
que el precio de la libertad creativa era perder admiradores y ganarse enemigos. Lo curioso es que en esa supuesta traición estaba la esencia más profunda de Dylan, la negación de la comodidad, el desprecio por las etiquetas, la urgencia de reinventarse antes de que lo encasillaran. He sido muchas personas, diría años después. Y ninguna era más verdadera que las otras. Porque Dylan entendía algo que pocos artistas aceptan, que ser fiel a uno mismo no siempre significa ser coherente, sino ser valiente. Y él estaba dispuesto a dejar atrás todo, fama, amigos, expectativas, con tal de no mentirse. Si tú también valoras a los artistas que se arriesgan aunque pierdan fans en el camino, suscríbete ahora y deja un comentario. ¿Alguna vez tu ídolo te decepcionó para luego inspirarte más que nunca? En una época en la que las canciones hablaban de amor adolescente y bailes de fin de semana, Dylan escribía sobre jueces corruptos, asesinos perdonados, existencia sin sentido y la imposibilidad de entender el mundo. No cantaba para gustar. Cantaba para decir lo que nadie quería oír. Después de la revolución eléctrica, su escritura dio un giro aún más radical. Las letras se volvieron largas, enigmáticas, cargadas de simbolismo y referencias que desconcertaban a críticos y fans por igual. No había explicaciones, no había moralejas. Solo imágenes, surrealistas, bíblicas, políticas, callejeras. Dylan estaba creando un nuevo lenguaje, uno donde la canción ya no servía para contar una historia clara, sino para empujarte al abismo de tus propias interpretaciones. Desolation Row, por ejemplo, era una especie de poema apocalíptico de más de 10 minutos, poblado por personajes como Einstein disfrazado de Robin o Ceniciento discutiendo con el verdugo. No había lógica aparente, pero sí una verdad que latía en cada verso. El mundo estaba roto, y Dylan lo sabía. Pero en lugar de arreglarlo, lo exponía. Crudo, confuso, doloroso. Su forma de escribir desafiaba incluso a sus colegas músicos. Mientras otros se esforzaban por sonar accesibles, él se volvía más críptico. Mientras el pop buscaba estribillos pegajosos, Dylan prefería monólogos poéticos con estructuras impredecibles. Y el público, lejos de alejarse, se acercaba más. Como si intuyeran que había algo ahí que valía la pena descifrar. Pero no era solo poesía vacía. Dylan hablaba desde la herida. Desde la sospecha de que las palabras ya no alcanzaban, pero aún así eran necesarias. Por eso escribía como escribía. Con rabia contenida. Con ironía bíblica. Con una urgencia casi física. Los críticos lo comparaban con Rimbaud, con Ginsberg, con los escritores de la generación perdida. Pero Dylan no buscaba parecerse a nadie. Solo quería que lo dejaran en paz para seguir escribiendo. Y aún así, cada disco era diseccionado como si fuera un tratado filosófico. Cada frase, una profecía. Cada silencio, una declaración. Y él, mientras tanto, seguía huyendo. A veces, en entrevistas, decía que no entendía por qué la gente analizaba tanto sus letras. No significan nada, decía con una media sonrisa. Pero nadie le creía. Porque incluso si mentía, su mentira estaba cargada de más verdad que muchas confesiones. Lo cierto es que Dylan no quería que lo entendieran. Quería que lo sintieran. Que se sintieran incómodos. Que se hicieran preguntas. Y en ese sentido, sus letras lograban algo que muy pocos artistas consiguen. Convertían al oyente en cómplice, en detective, en espejo. Porque al final, no era solo Dylan el que hablaba en sus canciones. Éramos todos, gritando desde algún rincón invisible del alma. En julio de 1966, en lo más alto de su fama, Dylan desapareció. Un accidente de moto. Eso fue lo que se dijo. Que perdió el control de su Triumph en una carretera cercana a su casa en Woodstock, que se cayó, que se fracturó varias vértebras. No hubo fotos, no hubo parte médico oficial, ni testigos claros. Solo el silencio. Y de pronto, el hombre que llenaba titulares y escenarios se desvaneció del mapa. Durante casi 2 años, Dylan dejó de ser Dylan. Se retiró a la vida doméstica, se refugió con su esposa Sarah y sus hijos, y evitó toda exposición pública. Para algunos, fue una pausa. Para otros, una estrategia. Para muchos, un colapso.
Lo cierto es que ese paréntesis marcó un punto de quiebre en su historia. Porque el Dylan que volvió no era el mismo. Ya no era el trovador eléctrico que incendiaba auditorios. Era un hombre más sereno, más introspectivo, casi ajeno a la escena que había dominado. Su música cambió. Su voz también. Y sus letras empezaron a hablar más de lo cotidiano, de la familia, del paso del tiempo. Como si, de pronto, lo importante ya no fuera desafiar al mundo, sino entenderse a uno mismo. Durante ese retiro grabó las míticas Basement Tapes junto a The Band. Canciones que parecían improvisadas, despojadas de pretensión, como escritas entre mates y silencios largos. Temas que no pretendían salvar al mundo, pero que lo retrataban con una lucidez inesperada. Dylan ya no estaba en guerra con el sistema. Estaba en paz con su sombra. Y sin embargo, esa calma desconcertó a muchos. El público esperaba grandilocuencia, mensajes sociales, épica. En cambio, recibió un disco como John Wesley Harding, sobrio, minimalista, casi bíblico. Y luego Nashville Skyline, con un Dylan cantando en un registro casi dulce, casi country. Como si todo lo anterior hubiera sido otra vida. Los críticos se dividieron. Algunos hablaban de madurez, otros de decadencia. Pero Dylan, fiel a su estilo, no explicaba nada. No daba entrevistas. No aparecía en televisión. Y cuando finalmente volvió a los escenarios, lo hizo de forma esporádica, en recitales más íntimos, sin buscar el fervor de las masas. Porque había aprendido algo esencial, que el mito puede devorarte. Que ser el ídolo de una generación es una prisión tan brillante como asfixiante. Y Dylan, más que nadie, necesitaba respirar. Ese accidente, real o simbólico, fue su forma de detener el vértigo. De volver al punto cero. De recordar que, antes que ídolo, era persona. Y que antes que persona, era artista. Y el arte, para él, nunca podía convertirse en obligación. ¿Tú crees que los grandes necesitan desaparecer para reencontrarse? Suscríbete si te gustan estas historias donde el silencio también dice mucho. Y cuéntame en los comentarios, ¿a qué has tenido que renunciar para volver a ser tú? A finales de los años 70, cuando todos pensaban que ya lo habían visto todo, Dylan volvió a sorprender al mundo. Pero esta vez, no con una guitarra eléctrica ni con una nueva forma de escribir. Lo hizo con algo mucho más personal, su fe. En 1979 lanzó Slow Train Coming, un disco profundamente cristiano, cargado de referencias bíblicas y de una pasión espiritual que descolocó tanto a sus fans como a la crítica. Bob Dylan, el rebelde, el enigma, el ícono de la contracultura, se había convertido al cristianismo evangélico. Y no lo hacía en silencio. Lo gritaba. Lo predicaba en sus conciertos. Lo defendía con furia. Para muchos, fue incomprensible. ¿Cómo podía el autor de The Times de Yare Achanhin ahora cantar sobre la salvación y el juicio divino? ¿Qué había pasado con el hombre que cuestionaba toda autoridad, incluida la divina? Algunos pensaron que era una fase. Otros, una estrategia. Pero Dylan insistía, esto no era un personaje. Era real. Durante 3 años, sus discos reflejaron esa conversión. Sab, Sight of Love, obras en las que el mensaje espiritual era más importante que la música en sí. Incluso cambió su forma de presentarse en vivo, ya no tocaba sus clásicos, no permitía peticiones, y usaba el escenario como un púlpito improvisado. En cada show, se le escapaban frases como, Jesús va a volver, y más vale que estés listo. Las reacciones no tardaron en llegar. Sus fans se sintieron traicionados, otra vez. Los críticos hablaban de un Dylan sermoneador, lejano, desfasado. Incluso dentro del movimiento evangélico, su figura causaba inquietud. Era como si nadie supiera muy bien qué hacer con él. Y sin embargo, había algo profundamente auténtico en esa transformación. Dylan no parecía actuar. No sonaba como alguien que busca impresionar. Sonaba como alguien que había tocado fondo y había encontrado una respuesta. Una respuesta incómoda, pero respuesta al fin. En entrevistas posteriores, hablaría poco de esos años. Apenas sugería que había atravesado una crisis personal profunda,
y que la fe lo había sostenido cuando todo lo demás se desmoronaba. Nunca renegó del todo de esa etapa, pero tampoco volvió a abrazarla con la misma intensidad. Lo cierto es que su cristianismo fue tan radical como todo lo demás en su vida, incómodo, sincero, impredecible. Y aunque le costó fans, respeto y visibilidad, Dylan parecía más interesado en salvar su alma que su carrera. Porque una vez más, eligió el camino más difícil. El que no prometía aplausos, sino soledad. El que no garantizaba comprensión, sino fidelidad a uno mismo. Y en ese camino, volvió a dejar claro que ser Dylan nunca fue una pose. Fue, y siempre sería, una lucha constante por no rendirse a lo fácil. Ni siquiera cuando eso implicaba perderlo todo. Entraron los años 80, y con ellos, una era en la que muchos artistas icónicos perdieron el rumbo. Y Dylan no fue la excepción. Sus discos de la década eran erráticos. Algunos, confusos. Otros, directamente olvidables. Empire Burlesque, Knocked Out Loaded, Down in the Groove, títulos que hoy apenas son mencionados, incluso por sus más fieles seguidores. Parecía que Dylan estaba buscando algo, pero no sabía qué. Y mientras lo buscaba, su voz se volvía más áspera, su estilo más disperso, su energía más apagada. Los conciertos se volvieron impredecibles. A veces brillaba. Otras veces parecía ausente. Sus reinterpretaciones en vivo de canciones clásicas eran tan radicales que algunos fans no las reconocían hasta que estaban por terminar. Las críticas lo acusaban de estar en piloto automático, de ser una sombra de sí mismo. Y sin embargo, en medio de esa niebla creativa, algo latía. Dylan estaba entrando en una etapa nueva, la de la desmitificación. Ya no era el joven revolucionario, ni el profeta eléctrico, ni el predicador evangélico. Era un hombre de mediana edad, en crisis con su legado, peleado con la industria, y hastiado de que lo convirtieran en estatua viviente. Muchos pensaron que estaba acabado, que su tiempo había pasado, que el fuego se había apagado. Pero Dylan tenía algo que sus críticos no veían, una resistencia silenciosa. No necesitaba aplausos. Necesitaba espacio. Y en ese espacio, lentamente, empezó a reconstruirse. En 1987 aceptó algo impensado, salir de gira con los Grateful Dead. Luego lo haría con Tom Petty and the Heartbreakers. Con ellos, entre improvisaciones y escenarios compartidos, Dylan volvió a respirar. Volvió a tocar por tocar. A jugar con las canciones. A recordar que, por encima de todo, era un músico. No un símbolo. No un ícono. Solo un hombre con una guitarra y una necesidad urgente de cantar. Y fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida, embarcarse en lo que llamó la Never Ending Tour, una gira interminable que, desde 1988, lo llevaría a tocar en cientos, miles de escenarios, año tras año, sin pausa, sin fecha final. Esa gira no era solo una estrategia comercial. Era una terapia. Una forma de mantenerse vivo. De seguir en movimiento. De escapar de la trampa de la memoria. En cada show, Dylan se reconstruía. A veces brillando. A veces tambaleando. Pero siempre avanzando. Porque entendió algo que muy pocos comprenden, que el arte no es un estado permanente, sino una práctica. Y que incluso cuando el mundo te da la espalda, si sigues tocando, algo puede encenderse de nuevo. ¿Te has sentido alguna vez perdido en tu propio camino, como si tus mejores días ya hubieran pasado? Suscríbete si estas historias te inspiran a reinventarte. Y dime en los comentarios, ¿qué te ayudó a volver a empezar? En 2016, la Academia Sueca anunció algo que nadie esperaba. El Premio Nobel de Literatura sería entregado a un músico. A Bob Dylan. El reconocimiento cayó como un rayo en la cultura global. Algunos lo celebraron como un acto revolucionario. Otros lo consideraron una herejía. Pero todos, absolutamente todos, hablaron de él. Dylan no dijo nada. No respondió llamadas. No asistió a la ceremonia. Ni siquiera envió un vídeo. Solo meses después, en un evento privado, aceptó el galardón con un discurso en el que citaba a Homero, Melville y Shakespeare. Un texto enigmático,
poético, muy Dylan. Como si dijera, sí, acepto el premio. Pero no esperen que me transforme por él. Para muchos, ese Nobel fue la consagración final. La prueba de que lo que Dylan había hecho durante décadas no era solo música, sino literatura viva. Palabras que respiraban, que sangraban, que hablaban del mundo con más fuerza que muchos libros. Para otros, fue simplemente una paradoja más en una carrera hecha de giros imposibles. Lo cierto es que ese reconocimiento no cambió nada en él. Dylan siguió en gira. Siguió reescribiendo sus canciones en vivo. Siguió lanzando discos, algunos experimentales, otros absolutamente conmovedores, como Time Out of Mind, Modern Times o Rough and Rowdy Was, lanzado en plena pandemia. Canciones de un hombre mayor, cansado, lúcido, que observa el mundo con la serenidad de quien ya ha vivido lo suficiente como para no tener que impresionar a nadie. A esas alturas, ya nadie intentaba descifrarlo. Dylan se había vuelto una figura mitológica, pero viva. Un símbolo, sí, pero uno que nunca se dejó domesticar. Y eso lo volvía aún más fascinante. Porque mientras el mundo digital avanzaba a toda velocidad, él seguía escribiendo con pluma, grabando con instrumentos analógicos, tocando noche tras noche en teatros que se llenaban por una sola razón: nadie sabía con qué iba a salir. Había cumplido más de 70 años. Su voz se había convertido en una especie de gruñido sabio, lleno de historia. Pero sus palabras seguían cortando, como cuchillas lentas. Dylan ya no cantaba para cambiar el mundo. Cantaba para recordarte que el mundo nunca fue lo que parecía. Y en eso estaba su última lección: que la verdad no está en las respuestas, sino en seguir preguntando. Que la autenticidad no se mide en premios, sino en la fidelidad a uno mismo. Y que a veces, lo más revolucionario que puede hacer un artista es simplemente seguir ahí. Sin rendirse. Sin disfrazarse. Sin pedir permiso. Porque el tiempo pasa. Los mitos caen. Las modas mueren. Pero Bob Dylan sigue escribiendo. Desde el principio, Bob Dylan rechazó ser lo que el mundo quería que fuera. Cuando lo aclamaron como la voz de una generación, se calló. Cuando lo siguieron como a un mesías, se escondió. Cuando esperaban respuestas, respondió con más preguntas. Y cuando lo dieron por acabado, regresó como si nada. Nunca fue cómodo. Nunca fue simple. Nunca fue exactamente quien parecía ser. Y tal vez por eso, a pesar de todos los años, de todas las máscaras, de todas las versiones que se dijeron sobre él, Dylan sigue siendo un misterio. Una presencia que incomoda. Una figura que no se deja traducir del todo. Muchos lo quisieron ver como un profeta moderno. Pero él nunca aceptó esa túnica. Decía que solo escribía canciones. Que no era más sabio que nadie. Que no había un plan detrás de su arte. Y, sin embargo, línea tras línea, disco tras disco, fue delineando un mapa emocional de una época. Y de todas las épocas. Porque Dylan no solo retrató su tiempo, lo deformó, lo exageró, lo empujó hasta el límite. Fue espejo y martillo. Cronista y saboteador. Y lo hizo todo sin perder la ironía, el misterio y esa sensación inquietante de que, al escucharlo, uno está tocando algo que no se puede decir con palabras. Hoy, a sus más de 80 años, sigue en movimiento. Sin discursos, sin despedidas, sin grandes anuncios. Solo él, su banda, un micrófono y una canción que cambia cada noche. Porque Dylan no se repite. Dylan muta. Dylan se resiste a convertirse en estatua. Y eso, tal vez, es lo más admirable. En un mundo que exige definiciones rápidas, posturas claras, etiquetas funcionales, Dylan sigue siendo ambigüedad viva. Una figura que incomoda precisamente porque no se deja atrapar. No sabemos quién fue Bob Dylan en realidad. Tal vez ni él mismo lo sepa. Pero sí sabemos lo que logró: sacudir conciencias, desarmar certezas, y recordarnos que la música puede ser algo más que entretenimiento. Puede ser espejo, herida, escape y a veces, salvación. Y al final, queda el eco. No de una canción, sino de una forma de estar en el mundo. De mirar con otros ojos.
de negarse a ser parte del decorado. Bob Dylan no fue solo un músico brillante. Fue, y es, una grieta en el relato oficial. Un recordatorio constante de que hay otras formas de decir, de vivir, de resistir. No se trata de entenderlo, ni de idolatrarlo. Se trata de escucharlo. De dejar que sus palabras, las claras, las oscuras, las imposibles, nos acompañen como lo hace un amigo incómodo, ese que te dice lo que no querés oír, pero que sabes que tiene razón. Hoy, su figura es más necesaria que nunca, porque sigue recordándonos que el arte no debe complacer, que la verdad no siempre es cómoda, y que, a veces, el mayor acto de rebeldía es seguir cantando, incluso cuando nadie entiende del todo qué estás tratando de decir.